Perdón, perdón, Antonio, no. Peço desculpas, amigo, porque o Instagram não notificou que nosso tempo estava terminando. Eu estava atento aqui ao relógio, mas há uma falta de sincronização aqui por 1 minuto de diferença. Então, eu achei que nós tínhamos ainda uns segundos e eu não quis te interromper naquele momento para avisar que nós voltaríamos, porque, naturalmente, essa é uma oportunidade de ouro para nós entendermos muito sobre o que se passou no México e esses desafios que vocês viveram e que também em algum momento serão nossos. Então, acho que pela importância do tema, a gente pode ficar se programar para ficar mais de 10 a 15 minutos. Eu acho que é importante para que a gente consiga avançar um pouco mais nesses temas. E a minha intenção era avisar isso antes de nós sermos interrompidos pelo Instagram, mas não houve tempo hábil para isso, então lhe peço desculpas, mas fique à vontade para continuar. Eu tenho depois ainda algumas perguntas que eu acho que são importantes e por conta da limitação de tempo, a gente pode tentar fazer um esforço de consolidar essas perguntas e respostas nesses minutos finais, né, depois que você conclua a sua fala, e depois, então, nós entramos nesses outros pontos que eu imagino que são também bastante importantes aqui para a gente, além, claro, de poder fazer também algumas perguntas que as pessoas que nos assistem nos enviem. Sí, sí, claro, Antonio. Yo rápido, ¿no? Nada más para finalizar, digamos, la idea es que había oposición de los abogados, evidentemente, ¿por qué? Porque se les iba a dificultar, digamos, ello, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi propuesta? Pensar en un modelo integral de abogado, ¿no? Que te ofrezca la solución al conflicto independientemente de los medios, lícitos, por supuesto, que tenga que utilizar, ¿no? Me parece que ese es el modelo de abogados. Ya se ha ido viendo los beneficios, Antonio. La verdad es que, ¿cuáles han sido los beneficios? La rapidez en el tratamiento de los asuntos, la transparencia que se ha logrado, incluso en perjuicio de las malas prácticas. Esta transparencia implica eso. ¿Por qué? Porque es más fácil, de verdad, Antonio, que este sistema acusatorio adversarial que ha permitido que de verdad las malas prácticas se acaben. Tenemos un caso del que quizá, creo que alguna vez lo platicamos, ¿no? Tenemos el caso Florence Cassé, por ejemplo, en México. El efecto corruptor de la prueba, ¿no? Los efectos corruptores de la tortura, claro, todo esto se ha abierto en este marco. Lo que no se permitía cuando teníamos un culto por el expediente, ¿no? Sí, sí. Claro, era sacramental el gran expediente y leer los expedientes, y en donde la verdad es que todo era una simulación. Y ahora, la verdad es que este esquema que nos ha permitido, incluso hasta darnos cuenta el tipo de abogado que somos. Porque claro, ahora hacemos en vivo todas nuestras alegaciones, todo, lo cual a mí me parece muy raro. También hay una cuestión que te quería decir, Antonio, que estas tradiciones, yo te decía que no se ha olvidado la tradición y estamos tratando de replicar los modelos anteriores porque nuestro Código Procesal Mexicano o el Código Federal de Procedimientos Penales era de 1934, ¿no? O sea, era un código muy viejo y todos los códigos procesales respondían a la misma dinámica, ¿no? Entonces, es esto, ¿no? Y además, ¿qué implicó esta reforma? Modernización de los esquemas de justicia, ¿no? Sí. Es decir, ¿de qué se trata? Bueno, incluso, Antonio, hasta las formas de comunicación. El que las fiscalías, los jueces tengan computadoras modernas, que tengan internet, ¿no? Para facilitar el trabajo. Ya a los abogados, ¿qué? Pues ya todo les llega por internet, por correo electrónico, se enteran de todo, ¿no? Incluso tenemos... para isso houve inclusive muito investimento de recursos, inclusive vindos do estrangeiro também, não é? Sí, sí, se recibió apoyo, sobre todo de USAID, ¿no? Sí, sí. Es una empresa norteamericana. Se recibió mucho apoyo de USAID para la implementación del sistema de justicia penal en México. Incluso se sigue, hasta donde yo sé, siguen implementando esquemas de capacitación, pero ahora desde el sentido práctico. Fue muy dogmático inicialmente, ¿no? Que esto era también uno de los problemas, que cuando nos venían a capacitar USAID o otras empresas, que era, ellos planteaban desde su propio sistema, ¿no? La capacitación,
pero cuando decía, oye, pero es que aquí pasa esto, la práctica es así, o es más, a mí me causaba mucha curiosidad el hecho de que nos venían a capacitar cuando nosotros no teníamos códigos todavía. Tá. Entonces la capacitación era como un castillo en el aire, Sim, sim. porque dependíamos de cómo iba a estar nuestro código para tratar de asimilar lo que nos habían enseñado, ¿no? Y los primeros 2 años de los esquemas de capacitación fueron esos castillos en el aire, ¿no? Entonces, también que implica esta legisprudencia que yo te decía, verificar los mecanismos de nivelación procesal, Antonio, dentro de esas distinciones, ¿no? Ves que Binder habla de estos mecanismos de Sim. nivelación procesal. Claro, entender las desigualdades procesales para tratar de equipararlos, ¿no? En donde yo creo que es muy útil, incluso hasta el análisis económico del derecho, para verificar este tipo de mecanismos de nivelación procesal. Y bueno, si quieres, pasamos un poco a las preguntas que tú tienes para ir Sim, generando perfeito. la discusión. Perfeito. Eu separei alguns pontos. Deles, algumas das questões nós já esgotamos, já falamos sobre elas, mas tem uma coisa que me parece importante. Ah, a mudança legislativa foi acompanhada das necessárias transformações culturais, ou seja, como né, especialmente juízes, promotores e defensores, como eles reagiram frente à nova legislação. Ainda houve por parte dos juízes uma resistência inquisitória, digamos assim, no sentido de fazer valer mesmo diante de uma nova legislação vigente, uma cultura inquisitória que estava já arraigada na forma como a justiça funcionava, houve essa dificuldade, isso ainda hoje se percebe em relação ao funcionamento do sistema de justiça criminal no México? Sí, mira, ¿de qué vino acompañado? Claro que vino acompañada la reforma de una transformación o de la pretensión de una transformación cultural. ¿Qué se hizo aquí en Sim, México, Antonio? La verdad es que esto no fue sectorizado solamente a jueces, a fiscales. Se hizo una gran campaña de sensibilización, así se le llamó aquí. Una campaña de sensibilización en donde nos mostraban, ¿no? O nos querían mostrar los beneficios de la reforma. Y se hacía mucho, digamos, la contraposición entre el sistema inquisitorial, creo que fue la base de la sensibilización, ¿eh? Cómo era visto el sistema inquisitorial, ¿no? Como satanizarlo para que sim, para hacer los beneficios del sistema acusatorio. Yo les decía que hay todavía no resistencia, porque me parece que no es hecho a propósito, Antonio, pero se están tratando de replicar, ¿no? Viejas prácticas en el nuevo modelo. sim. ¿Por qué? Porque, claro, se dificultan las cosas y ¿qué tengo que hacer? Tratar de equiparar los modelos para solventar más fácilmente con esa equiparación el sistema acusatorio. Afortunadamente yo te puedo decir que ya es lo menos en México el tratar de equiparar estas viejas concepciones del proceso al sistema acusatorio adversarial. Pero sí vino acompañado de una difusión. ¿Qué se hizo? Por ejemplo, muchas entidades federativas, incluso la Secretaría Técnica, publicaron libros y revistas, Sim, ¿no? Como en como Chile, avaliação. Sim, incluso un ejercicio que a mí me encantaba, que era de cómics, ¿no? Eran hacer cómics en donde te explicaban la transición al modelo. Aquí en México se hizo más desde un punto de vista más académico, quizá no tan en relación a la sociedad, sino hacia los operadores, con la publicación de muchas revistas, de muchos libros, y la verdad es que tuvieron los jueces, los fiscales y los defensores tuvieron un sistema de capacitación que al menos duró 3 años intensamente, o sea, no descansaban, era del trabajo a la capacitación. Eso evidentemente se ve reflejado en el alto nivel que se ha alcanzado actualmente en la aplicación del sistema acusatorio, ¿eh? O sea, no es algo negativo, al contrario,
se ve reflejado en los resultados que está dando a nivel procesal la implementación del sistema acusatorio. Pero sí, sí fue de la mano, con una sensibilização para isso. É um outro ponto que me parece importante, e a gente pode até conectar com a pergunta que fez o querido amigo, o professor Pedro Lorenz, que é defensor público federal aqui no Brasil e é nosso confrade também no Instituto, e a gente pode fazer a pergunta dele conectada com essa. Qual é, hoje em dia, né, a avaliação que, principalmente, os membros do Poder Judiciário têm sobre a reforma? E também, agora conectando com a pergunta de Pedro, se houve algum movimento de contra-reforma, né, se após a aprovação do Código de Processo Penal de 2014, e depois, eu sei que o Código teve uma alteração em 2016, mas a pergunta é mais no sentido de saber se houve alguma tentativa de voltar, né, ao que era antes, né? No. No, Antonio, no ha habido, a partir de la reforma constitucional, como tal un movimiento no ha habido, ¿eh? Hay detractores, evidentemente, del sistema, ¿no? Pero eso responde a ¿qué? A intereses institucionales. Ah, claro, los defensores de la vieja escuela, evidentemente su posición institucional, que es, pues, estar en contra de... Pero un movimiento como tal, consolidado de reforma, no. Pero hay una cuestión que sí quiero acotar. No sé, el año pasado se difundió aquí en México un proyecto de nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales con una tendencia, lo he dicho en diversos foros, con una tendencia eminentemente autoritaria. Sí. Incluso cuestiones tan groseras como la presunción de culpabilidad si el sujeto no quería declarar o no permitía que le realizaran pruebas periciales, se presumía de culpabilidad, lo cual atenta contra el Estado democrático de derecho, la presunción de inocencia, ¿no? E isso foi iniciativa do Poder Legislativo? No. Esse novo projeto? Não. El proyecto supuestamente iba a ser presentado por el Poder Ejecutivo. Sim, ¿no? sim. Por la presidencia de la República, lo cual preocupó a muchos, nos preocupó a todos, puedo decir que a todos nos preocupó por la tendencia autoritaria y la verdad es que se planteaba como una regresión, ¿no? Ya estamos todos inmersos en esta dinámica del sistema acusatorio que, te insisto, ha sido benéfica en tiempo, dinero y esfuerzo, ¿no? Entonces, pero sí quería acotar eso. Se socializó, digamos, el proyecto que estaba, o los proyectos, eran 3 o 4 proyectos, porque eran diversas normas las que se iban o se pretendían modificar. Se prometió que se iban a presentar, hasta el momento no se han presentado, ya pasaron suficientes meses para ello, afortunadamente no se han presentado, pero sí era una regresión total a la ganancia, ¿no? Y además, dentro de nuestra reforma constitucional, también en materia de derechos humanos, hay un principio que es la progresividad, ¿no? Y la progresividad que implica, nunca puedes ir hacia atrás. Las ganancias generadas desde el marco normativo. No hay retroceso. Exactamente. Entonces, esto era un retroceso total. Yo espero que no se presente esto. Como todo producto normativo, evidentemente, es perfectible, ¿no? Puede mejorar el Código Nacional de Procedimientos Penales, pero vaya, un movimiento como tal que se oponga o que pretenda volver al sistema anterior no existe. Consolidar no existe. Son esfuerzos aislados, pero por lo tanto, como son aislados y singulares, yo podría decir que son poco significativos frente a la dinámica de la reforma. E quanto à Defensoria Pública Penal, ela naturalmente já existia antes da reforma? Qual era a sua estrutura? Houve algum tipo de mudança mais significativa em relação ao desenho institucional da Defensoria Pública? No, Antonio, las defensorías existen, no sé, las defensorías públicas con su conformación actual existen desde los años 80. Sí. Lo único que ellos hicieron fue mudar de sistema, al igual que los jueces o que la fiscalía, solamente que trajo aparejado la implementación del sistema acusatorio.
la modernización. Por ejemplo, las defensorías públicas no contaban con unidades de servicios periciales propias, Sim, ¿no? Ahora cuentan con ellas, aunque deficientemente. La asignación de recursos no es igual que a la fiscalía, ¿no? sim. Eh, pero algo sí te puedo decir, y creo que es un punto de orgullo para las defensorías en mi país, ¿eh? El gran impulso del sistema acusatorio, las grandes transformaciones y la generación de precedentes, ¿no? Jurisprudenciales, Antonio, han sido logradas por las defensorías del país, ¿no? Sim, como soe ocorrer sempre, como soe ocorrer sempre. ¿No? ¿Por qué? Pues el gran impulso, claro, como ellos son los que viven, los que sufren la Sim, mala conformación legislativa, las malas prácticas, evidentemente la transformación viene de ellos. Yo siempre he dicho que el gran impulso del sistema acusatorio en el país viene de la mano de las defensorías, no solamente las defensorías públicas, también de los defensores particulares. Aquí tenemos, hace rato mencionabas al querido Baldomero Mendoza, que es un sim, defensor sim. exitoso aquí en México. Carla Salas, por ahí vi que también se había conectado. Entonces están logrando mucho, y el gran avance viene de los defensores. Entonces, eso es un punto importante, ello. Y también no quiero dejar de decir, Antonio, tenemos que mudar también en cuanto a servicios periciales, que es un punto poco explorado cuando implementamos el sistema acusatorio, porque creemos que el sistema pericial va a seguir igual o tiene que seguir. Sim, ¿Y qué pasa? Todos dependemos, en Brasil, corrígeme si no, pero tenemos a los peritos certificados o registrados ante el tribunal, ¿no? Hay una lista de peritos de confianza sim, sim. en el tribunal, pero el proceso de elección es eminentemente administrativo o burocrático. E aqui no Brasil, em matéria penal, isso é ainda mais complexo, porque nós temos peritos que são peritos oficiais e cujos institutos de criminalística estão normalmente vinculados nos estados à estrutura das polícias civis. Claro. Isso é vinculado às secretarias de segurança pública dos estados e faz parte à estrutura, fundamentalmente, da polícia, do Poder Executivo, mas vinculado à estrutura da Polícia Civil. Não há independência dos institutos de perícia oficiais no campo penal. Claro, porque además hay un interés institucional que no podemos negar entonces, ¿no? Y cuando existe esto, por ejemplo, también yo decía que es en un sentido burocrático o institucional la certificación de los peritos, porque basta con que lleves tu título, tu cédula o los requisitos que te pidan para darte de alta y estar registrado. Y esto no tiene que ver con tus cualidades como perito, Sim, ¿no? Entonces, perfeito. hay que mudar de un sistema burocrático o administrativista a uno de conocimientos especiales. ¿Esto qué involucra? Generar comunidades expertas. Y con la generación de comunidades expertas, ¿qué vas a lograr? Pues estándares de calificación de los peritos adecuados, ¿no? Que ese es un punto también bien importante, porque aquí en México incluso tú podías encontrar, no sé, licenciados en música como peritos en criminalística, ¿no? Porque se permitía el perito habilitado que se llamaba, ¿no? No tiene las cualidades profesionales, pero ya tomó un curso de un mes o de 2 meses y como tiene la certificación oficial, ya es considerado un perito, ¿no? Entonces, eso es también un punto muy, muy importante, que son las credenciales, pero eso va de la mano con la generación de comunidades expertas, que es un punto que ha quedado un poco relegado o un tanto relegado también en mi país, ¿no? De preguntarnos quiénes en realidad son los expertos, digamos, en esto. ¿Y por qué lo mencionaba? Porque las defensorías públicas tienen muy pocos recursos para ello, Sim. ¿no? Lamentablemente hay defensorías públicas que cuentan con 2 o 3 peritos nada más para el cúmulo de trabajo que tienen, porque además aquí se da una cuestión curiosa, Antonio, que las defensorías públicas, claro, por el nivel de capacitación que tomaron, ¿no? Evidentemente, todas las personas involucradas en un asunto penal como imputados prefieren a la defensoría pública, ¿no? Claro,
porque dicen, si ellos recibieron toda la capacitación, sim, ¿no? Claro, tienen mucho más habilidades. ¿Esto qué involucra? La responsabilidad de los abogados particulares, los que son defensores particulares, en la capacitación. Tienen que invertir en su capacitación, ¿no? Y generar esquemas también de capacitación del mismo Estado para los defensores particulares, para los que no son sim, de la Defensoría Pública. E involucrar también a los defensores particulares, porque con eso, ¿qué efecto logras? Logras el efecto de que no haya resistencia. Si me involucras en los esquemas de capacitación, lo cual me permite tener el mismo nivel de capacitación, al menos, porque puede ser más, ya sim, dependerá sim, de cada estado, sim. pero si me involucras al menos en los estándares de capacitación básico, yo ofrezco lo mismo que la Defensoría Pública, al menos, ¿no? Entonces, eso es un punto también muy interesante Sim. equilibrar en este punto. No sé si Jana... haya... Dá, perfeito, perfeito. A Janaína mandou uma pergunta questionando especificamente sobre a figura do juiz das garantias, o juiz de controle, né, e em substituição, naturalmente, ao velho modelo do juiz de instrução, se houve êxito em reduzir os vieses confirmatórios, os sesgos confirmatórios dos juízes diante da hipótese acusatória. Saludos, Yanaina, un abrazo, ¿no? Primero, y bueno, sí, lo que ha sucedido es que los jueces ya se dejaron de convertir, discúlpeme la expresión, pero bueno, así es, ya dejaron de ser confirmadores del trabajo del Ministerio Público, ¿no? Evidentemente, sí ha pasado. Una cuestión que en México fue muy enfática en el modelo de capacitación fue los jueces, los ministerios públicos, los defensores tienen diferentes intereses institucionales, no pueden obedecer a una misma lógica. Y eso sí se ha visto reflejado en el trabajo de los jueces, solamente que hay, evidentemente hay un lastre que tenemos y que lo vuelvo a comentar, la prisión preventiva oficiosa. La Sim, prisión preventiva oficiosa, evidentemente, ¿qué logra? Lo que hace es que los jueces, frente a un delito de prisión preventiva oficiosa, sea como sea, tienen que imponer esa prisión preventiva oficiosa por encontrarse en el catálogo. ¿Y esto qué hace? Pues esto lo que hace es que confirma, ¿no?, una hipótesis acusatoria inicial del Ministerio Público, ¿no? Claro, vulnerando la presunción de inocencia totalmente. Pero digamos, fuera de la prisión preventiva oficiosa, sí tenemos jueces de control que han asumido totalmente aquí en México el valor que implica el ser juez de control, es decir, no justificar, ¿no? No justificar el trabajo del Ministerio Público, sim, sino someterlo a una verdadera contradicción sim, dentro del control horizontal, porque los jueces ¿con qué resuelven? Con el material que le aporten las partes. El juez ya no tiene más material que el que les ha aportado por las partes. Entonces, yo considero que en México, en su mayoría, los jueces han dejado de ser confirmadores del trabajo del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque es el mismo trabajo de la prueba. El sistema de prueba libre nos ha traído este cambio también. sim. Porque ya no partimos de si el Ministerio Público lo hizo, tiene pleno valor, ¿no? Partíamos de la confianza plena en el trabajo del Ministerio Público. Ahora no. Ahora se permite ponerlo en duda. Hay jueces que incluso son más, digamos, ¿cómo podría decirlo? Van más allá en controvertir el trabajo del Ministerio Público, ¿no? Tenemos las facultades, por ejemplo, hay una facultad probatoria mínima que contempla el Código Nacional, que son las preguntas aclaratorias. Muchos jueces la están utilizando. ¿Y eso qué Sim. quiere decir? Que se pone en duda, ¿no?, el trabajo de las partes. No partimos de una creencia absoluta. Entonces, a mí me parece, y esta es también una cuestión y es un ruego, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que empezar a generar bases de datos y análisis. No los tenemos en México. No los estamos Sim. generando para ello. Esse era outro ponto. Nós temos duas perguntas que estão, de certa forma, relacionadas com isso. Eu queria só antes lhe perguntar muito rapidamente um aspecto que também desperta a nossa curiosidade aqui, porque é uma das discussões que tem sido travadas agora no Brasil sobre a questão do juiz de garantias.
E como nós estamos chegando efetivamente ao final da nossa conversa, acho que é importante esclarecer isso. No México, o juiz que atua como juiz de controle, ele também atua como juiz no juízo oral, ou seja, no julgamento propriamente dito, ou as competências não se comunicam? Aquele juiz que funciona como juiz de controle, ele não atua em outros processos, né, como juiz do processo do julgamento propriamente dito. Sí, aquí en México tenemos tres tipos de jueces: juez de control, ¿no? O de garantías, ¿sí? El juez o el tribunal de enjuiciamiento y los jueces de ejecución, ¿no? Los jueces de control, Antonio, por prohibición constitucional, no pueden participar los jueces de control en el mismo asunto como tribunal de enjuiciamiento. Hay una prohibición, claro, para evitar los sesgos de los que hablaba Yanaina, ¿no? Sim, mas em outros assuntos, ou seja, ao mesmo tempo eu posso ser juiz das garantias e também num outro, de manhã, juiz das garantias e de tarde atuar como juiz no processo, no julgamento dos processos? Sí. ¿Por qué? Inicialmente con la reforma, Antonio, se planteó que solamente iba a haber jueces de investigación, exclusivamente se iban a dedicar a la investigación, y jueces que iban a encargarse de la intermedia, ¿no? De la etapa intermedia, es decir, la admisión o desechamiento de pruebas, la acusación, cuestiones de acusación, y se iban a encargar también del enjuiciamiento. Pero lamentablemente el número de jueces no es suficiente. Sí. No son suficientes. Entonces, ¿qué se hizo? Lo que se hizo es que los jueces de investigación se encargan de las cuestiones, o digamos, los que eran planteados como de investigación, cuestiones de control y cuestiones de intermedia. Y con eso ya no los utilizamos para el mismo asunto, para el enjuiciamiento, pero sí pueden formar parte de tribunales de enjuiciamiento de asuntos distintos, ¿no? Perfecto. Claro. Es escasísimo el número. Los recursos son muy pocos para los poderes judiciales. Digo, se necesitarían muchos más recursos. Sí, sí. ¿No? Aquí el problema es que dentro de la conformación constitucional de asignación de recursos no es una asignación general, sino depende, cada estado recibe distintas asignaciones de recursos. No se reciben igualmente. Esto depende de población, de diversos factores. No reciben los mismos recursos. Pero esto sí ha impactado en ello. Y esto trae como consecuencia también algunas incongruencias sistemáticas, Antonio. ¿Por qué? Porque imagínate un juez de control que en un control de detención que se somete ante él, ¿no? Se le ofrecen datos de prueba, ¿no? Porque aquí también tenemos una confusión con la distinción entre dato, medio y prueba, pero si quieres después lo dejamos para otra charla porque esto nos llevaría horas y horas de discusión para explicarlo. Pero mira, un juez de control que conoce de un control de detención y le ofrecen datos de prueba que el juez estima, ¿no? No tomar en consideración por vulneración a derechos fundamentales, ¿no? O algún derecho procesal, por no observar alguna de las reglas procesales para obtener ese dato de prueba. Ese dato de prueba, cuando ese juez en la etapa intermedia ahora se le ofrecen como medio de prueba, tiene que volver a estudiar ese medio de prueba ahora, pero se trata del mismo elemento. Aquí podemos caer en inconsistencias ¿de qué? De sesgos. Si yo como juez dije que lo excluía, evidentemente cuando me lo vuelves a ofrecer ahora como medio de prueba, por lógica, ¿qué voy a decir? Voy a tener, aunque ahora ya esté convencido de otra cosa, voy a tener que confirmar mi criterio, ¿no? Entonces, ese es el riesgo de que el juez que se encargue de cuestiones iniciales también lo sea en la intermedia. ¿Por qué? Porque aunque no le queramos llamar un sesgo, ¿qué va a hacer? El juez va a tratar de ser coherente con su toma de decisiones anteriores. Sí. ¿Qué es lo que hay que evitar también? Porque esto se genera o esto se convierte en un sesgo de qué? Pues de tratar de asegurarme, porque si yo digo lo contrario respecto al mismo medio de prueba que anteriormente yo decidí desechar, incluso eso me arriesga como juez a una responsabilidad, porque no estoy siendo congruente con mi toma de decisiones.
¿Y esto qué implicaría? Una notoria ineptitud en el ejercicio de mi cargo, ¿no? Al menos normativamente. Sim, Entonces sim. hay que atender a estas cuestiones también, de esta lógica de para qué debemos de tener jueces y cómo organizar a los jueces. Pero esto implica muchísimos recursos. Meu caro amigo, nós estamos chegando efetivamente ao final, nós já estamos há 1 hora e meia nessa proveitosíssima conversa que vai ficar registrada, inclusive para as pessoas que não puderam nos assistir ao vivo. Mas eu tenho uma última pergunta, queria lhe pedir que você tentasse responder na medida do possível. Qual é o percentual, uma pergunta feita por dois queridos colegas professores aqui de Processo Penal da Bahia, Lucas e Renato, Lucas Carapiá e Renato Schindler, qual é o percentual dos casos resolvidos hoje por meio das chamadas saídas alternativas, né? Das situações que são resolvidas por plea bargaining ou por outras, por juízo abreviado, se tem algum estudo que determine fundamentalmente qual é o percentual de casos que é resolvido por essas outras vias, né? Por um No, processo abreviado. no existen, aquí en México no se están generando las estadísticas. Algunos institutos privados, Antonio, que han tratado de hacer ello, pero la verdad es que dependen de la voluntad de los poderes judiciales al darle De las bases, notificar com os dados, claro. ¿no? Y para poder verificar los datos. Algunas los han hecho con encuestas, pero tú sabes que las encuestas no te generan una base significativa, porque es un público cerrado, es Sim. un público que no sabe si es cierto o no. Digamos que no hay una base de datos. Y aquí quisiera yo mencionar lo que en algún artículo dice la querida Carmen Vázquez, ¿no? Dice, para modificar un sistema, lo primero que se tenía que haber generado eran análisis epistémicos, Sim. ¿no? ¿Cuáles son las necesidades de nuestros países para poder adoptar el sistema acusatorio? A mí me parece que es la base fundamental, Antonio, porque podríamos hablar de muchos esquemas normativos, ¿no? Pero si no sabemos qué es lo que se necesita, evidentemente siempre va a haber un choque con la realidad. Y no va a ser, y a los ojos de ese choque con la realidad no va a ser funcional. A mí me encantaría decirte, Antonio, que hay encuestas o hay estadísticas que nos permiten hablar del éxito o del fracaso de la reforma, pero no los tenemos. Quizá, si me permite ser un poco aventurado, quizá es miedo a enfrentarnos a las estadísticas o a la realidad que nos pueda traer aparejado este tipo de cuestiones. Una cuestión que sí es notoria es que se están utilizando mucho los mecanismos alternos de solución de controversias. Sim. Se están utilizando, que claro, eso es benéfico a la luz de la reforma. No sé hasta dónde impacta en la percepción de corrupción e impunidad en el sistema también, porque habrá que hacer estadísticas no solamente con los beneficiarios de estos mecanismos, sino también con las víctimas del delito. Sim. Sim. Cómo ellos ven estos mecanismos, cómo se está manejando, por ejemplo, en las fiscalías, estos mecanismos. ¿Se está invitando a las partes o solamente se le está diciendo a las partes que hicieron uso de ellas? Eso sería muy significativo, ¿no? Respecto al impacto social. Pero hasta donde sea, Antonio, no hay estadísticas que yo te pudiera decir, podemos ir a esta página y consultarlas. Tenemos un mecanismo naciente en México y eso es muy útil. Y sobre todo para los mexicanos tenemos un sistema de acceso a la información pública gubernamental al que los ciudadanos podemos preguntar o podemos indagar a las instituciones, que es un mecanismo, aunque naciente, a mí me parece muy efectivo. Tendríamos, en el marco de nuestras necesidades académicas o de investigación, hacer uso de este mecanismo, ¿no? Para verificar estos impactos. Sí. Hay unos poderes judiciales, por ejemplo, en mi caso, el Poder Judicial del Estado de Hidalgo, al que orgullosamente pertenezco, en el año, si no mal recuerdo, en el año 2000, por ejemplo, sacó alguna estadística entre la lógica digámoslo así, acusaciones del Ministerio Sí. Público con sentencias condenatorias. Y era altísimo el número de confirmaciones, digamos, de Sim. las acusaciones del Ministerio Público. Bueno, se hizo.
se hizo, esto no quiere decir que no se vuelva a hacer, pero hasta el momento no existen ese tipo de estadísticas, Antonio. Lamentablemente, ¿no? Sim, sim. Meu caro amigo, eu acho que depois de 1 hora e 35 minutos, nossa missão está muito bem cumprida. É óbvio que para tratar de todos os detalhes, nós precisaríamos aqui de alguns dias para falar de todos esses aspectos, mas acho que essa foi uma primeira oportunidade de contato nosso com o que sucedeu em relação à reforma ocorrida no México, e eu lhe agradeço muitíssimo por tão valiosas explicações e ensinamentos. Agradeço em nome do Instituto. Aqui, durante a nossa conversa de hoje, passaram aqui por nossa live um número enorme de pessoas muito queridas. Eu, naturalmente, não teria como nominar todas elas, mas queria terminar lhe agradecendo muito, mais uma vez, pedindo que você faça as suas considerações finais e já deixando a expectativa também do nosso público, quem sabe para numa próxima oportunidade a gente poder falar sobre pontos específicos em relação ao sistema reformado mexicano, e aí a gente possa se aprofundar um pouco mais, e isso sem dúvida será de muita valia para a gente aqui no Brasil. Sí, Antonio. Bueno, pues para finalizar, te quiero agradecer, amigo, ¿no? Sabes que te tengo como un amigo entre los amigos. Y bueno, también al Instituto Baiano do Direito Procesal, agradecerle también la oportunidad y el convite para participar en esta palestra. Y bueno, pues ojalá y sirva de manera introductoria, como tú bien dices, estas aproximaciones introductorias, porque la verdad es que con este tiempo hay mucho que decir y Sí, poco sí. tiempo. Entonces, lo que yo quería dejar eran como flash de temas importantes o relevantes de los que ustedes se tienen o se tendrían que preocupar en torno a esta posibilidad de impulsar la implementación del sistema acusatorio. Y solamente creo que habría 3 puntos esenciales, Antonio, que a mí me gustaría dejar en la mesa para una posible implementación del sistema acusatorio en Brasil. 1, lógica sistemática. Es decir, ¿qué quiero decir con ello? Lo que quiero decir es preocuparnos por la conformación de la legislación. O sea, hacer un buen análisis, ¿no? Y hacer un buen grupo de expertos para que de diferentes, no solamente una sola vertiente, una sola línea, sino hacer de múltiples, digamos, escuelas, de múltiples ideas, para lograr un buen producto de ley en ese sentido. El segundo, después de la norma, que sería la sensibilización hacia la sociedad, ¿no? Darles el verdadero panorama de los beneficios que trae aparejado un sistema acusatorio. En tiempo se gana tremendamente, Antonio, ¿eh? Los procesos son muy rápidos a comparación de los que teníamos antes o que tienen actualmente, ¿no? Entonces, es la sensibilización social y otro más, un involucramiento total de instituciones públicas y privadas para la construcción de un mejor modelo, ¿no? ¿Ello qué implica? Por ejemplo, que los consejos de las magistraturas se involucren totalmente y que vayan de la mano con las instituciones privadas, los institutos, ¿no? Que participen activamente en ello, porque esto ¿qué reduciría? Esto va a reducir la resistencia. Sí. Si nos involucramos, reducimos la resistencia porque estamos que al estar generando todos en conjunto este sistema, estamos viendo los pros y contras y podemos opinar respecto a cuáles serían nuestros puntos de resistencia. Y si vencemos los puntos de resistencia, la verdad es que estamos del otro lado en la construcción del sistema. Les quiero mandar un abrazo a todos. Gracias por su asistencia, por el convite, querido Antonio. Y reciban un abrazo. Cuentan conmigo si consideras que en algún otro momento podamos charlar de puntos específicos, no sé, las funciones del juez de control, del juez de ejecución. Yo lo haría con todo gusto y con todo el cariño del mundo, y muchas gracias a todos. Eu é que agradeço, meu queridíssimo amigo, mais uma vez.
por todo o tempo dedicado a essa nossa conversa e seguramente outras oportunidades nós teremos para conversarmos novamente sobre pontos com mais até profundidade do que essa nossa primeira conversa, né, na live de hoje. Eu agradeço a todos que por aqui passaram, meu especial abraço a todos vocês, com votos de que sigam com muita saúde, e a você também, meu querido amigo, um grande abraço, aos nossos colegas da Argentina, do México, e tantos outros que passaram, do Chile, que tantos outros que passaram por aqui também, dos mais diferentes estados do Brasil. Uma boa noite a todos, muito obrigado pela presença e pela audiência de vocês. Um grande abraço e até uma próxima. Abraço.